Vamos primero con lo último. Esta noche, hace momentos, se reveló por parte de la Fiscalía de Justicia de Jalisco información sobre las 45 bolsas halladas con restos humanos dentro de una barranca, en el fondo de una barranca en Zapopan, Jalisco. Sí corresponden a los 8 jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center. Permítame un contacto, le digo, de última hora con mi compañero periodista Omar Hernández, corresponsal de Uno TV allá en Jalisco. Omar, buenas noches, adelante. Gracias, Pepe. Así como lo has mencionado, 45 bolsas con restos humanos fueron extraídas de este mirador escondido en Zapopan con más de 40 metros de profundidad y para lo cual se requirió el apoyo de las unidades de protección civil y también los sobrevuelos en helicóptero para que con una canastilla fueran recolectando una a una de estas bolsas y después analizarlas. ¿Qué es lo que ocurrió el día de hoy? Bueno, la Fiscalía se reúne con los familiares de estas personas que originalmente eran 7. Ya el día de hoy, déjame decirte, se suma también Juan Antonio de 34 años, es decir, la octava víctima buscada, reportada como desaparecida y quien fue visto la última vez el 22 de mayo. Y me parece importante, Pepe, leer textualmente un fragmento de este comunicado. Dice: en dicha reunión se les informó sobre los hallazgos del día de ayer en la colonia Mirador escondido en Zapopan respecto a indicios de personas fallecidas sin identificar que en un cruce de información preliminar coincidían, y recalco esto, coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados, lo cual ya se hizo del conocimiento de estas familias. Pepe, continúa el resto de las identificaciones y continúan los trabajos en este barranco y en barrancos aledaños, porque no se descarta, sino desafortunadamente, Pepe, y en una situación muy triste, ha sido un lugar donde pues ya han acostumbrado, lo han agarrado de cementerio clandestino. No es la primera vez que se utiliza este barranco para aventar restos humanos y bueno, en esta ocasión, ya te digo, dice, coinciden con las características físicas de algunos de los jóvenes. Así pues, la Fiscalía, como lo prometió en la mañana, le estaría informando a las familias sobre los resultados de estas investigaciones. Pepe, es el reporte. Omar, ya sabemos el qué ocurrió, de quién se tratan, a quién pertenecerían los restos. Sin embargo, no sabemos el por qué ni el cómo se llevó a cabo el crimen y el asesinato, es decir, la investigación prácticamente está comenzando con este saldo que acabas tú de confirmar. Ocho jóvenes desaparecidos en diferentes momentos hace cuestión de una semana y pico, allá en Zapopan, Jalisco, trabajadores de un call center. Los restos aparecen en el fondo de una barranca muy cerca justamente de Zapopan, Jalisco. Estaremos atentos, Omar, a cómo evoluciona, de acuerdo con la Fiscalía, esta indagatoria. Por supuesto que estaremos al pendiente. Lo que sí han adelantado es que hay actividades sospechosas, manteniendo evidentemente la secrecía que implica el caso y sin revictimizar a estas personas. Pero sí hay investigaciones que dicen, la propia Fiscalía lo ha señalado, ahí operaban un centro pues en la ilegalidad, porque era una zona donde no se permiten actividades comerciales. Vamos a estar muy al pendiente, Pepe. Estaremos muy atentos. Omar, gracias por esta información de última hora. Buenas noches. Buenas noches. Esta mañana, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente de la República reconoció que su sexenio es el más violento de la historia. Sin embargo, culpó a las administraciones pasadas del PRI con Peña Nieto y del PAN con Felipe Calderón y Vicente Fox por las cifras enormes que arroja la violencia. Recibí una pésima herencia en seguridad, dijo el presidente, que sus antecesores crearon a los grupos criminales y se coludieron con ellos. Acusó un narcoestado en sexenios pasados. El país, dijo, estaba en bancarrota y decadencia. El presidente presentó una gráfica comparativa de homicidios ocurridos desde 1990 hasta 2023 para demostrar que los números rojos vienen del pasado. Pero, ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron del país? Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. Se cumplen 4 años y 5 meses
del sexenio. Hoy se cumple justamente un año de la elección de Andrés Manuel López Obrador. Ha pasado mucho tiempo. Entonces yo preguntamos aquí, ¿cómo se interpreta el deslinde presidencial de esta mañana respecto a los números rojos y cargar la culpa de la violencia tétrica a sus antecesores? Preguntas para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de 1TV Noticias. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí está planteada la pregunta. En efecto, Pepe, uno puede entender que hay problemas estructurales muy profundos y es cierto que la violencia ha sido un problema en el país de siempre. Pero también es cierto, Pepe, que uno ve cómo en los sexenios se mueven direcciones distintas. En los años estatistas, digamos, López Portillo Echeverría, el homicidio era muy alto, pero no lo veíamos tanto por la propia naturaleza del sistema autoritario. La información no era pública, los datos no se conocían. Y tuvimos años muy buenos, fue mejorando el homicidio de forma sistemática desde el sexenio de Salinas hasta fines del sexenio de Fox. Entonces, neoliberalismo y homicidio, como también dice en la entrevista, el presidente no están asociados. De hecho, el país más neoliberal de América Latina, podríamos decir que ha sido Chile, y hasta hace muy poco Chile tenía niveles de violencia muy bajos. De hecho, coincide con la llegada del presidente Boric para que estos se empiecen a deteriorar. Se deterioran un poco antes, pero se ven más visibles ahora. ¿Cuál es el país donde más deterioro hemos tenido reciente en la violencia? Venezuela. Y Venezuela no podría decir que es un país neoliberal. Entonces quitemos esas categorías, porque incluso si vemos el Estado mexicano en sus 32 entidades, tienes entidades como Yucatán, que están perfecto. Ha sido de bajo violencia y se ha mantenido ahí. Algunas que tuvieron problemas serios de violencia en el 11, 12, Coahuila, y que hoy se encuentran en situación muy favorable. Entidades que eran muy pacíficas como Colima y que hoy están en una situación lamentable, peor que lo que heredaron. Y en política, Pepe, la pregunta no solo es qué heredas, sino qué dejas. Podríamos hablar de muchos ámbitos, seguridad, fiscal, lo que tú quieras, pero vamos a centrarnos en seguridad. El presidente nos dio un diagnóstico cuando llegó a la presidencia, nos dijo incluso, como recordabas hoy en la radio, que su sexenio se iba a juzgar en función de si lograba pacificar el país. Nos dijo que esa estrategia estaba basada en los abrazos y no en los balazos, y en el despliegue de una Guardia Nacional que tendría muchos más elementos que la Policía Federal, que estaba destituyendo, cancelando, desterrando. Y es cierto, hoy la Guardia Nacional tiene unas 3 veces más elementos de lo que tenía la Policía Federal, y sin embargo no estamos viendo el cambio prometido. Estamos viviendo y sufriendo constantemente estas tragedias como la que reportábamos al principio, que lo de menos es realmente si estos muchachos trabajan en un call center clandestino. Aún si trabajas en un call center clandestino, nadie tiene el derecho de asesinarte. Y el Estado tiene la obligación de proveerle seguridad a estos muchachos y de disminuir de forma importante pues, los incentivos para matar que pasan por una impunidad que tampoco hemos visto que haya bajado a lo largo del sexenio. Tampoco hemos visto que haya bajado la extorsión. De hecho, esta tiene una tendencia a la alza. Tampoco hemos visto que disminuyan el robo en las carreteras mexicanas. De hecho, carreteras que eran seguras, que son la arteria más importante del país, que va de la Ciudad de México a Nuevo Laredo. Tiene zonas intransitables, como la que está entre San Luis Potosí y Matehuala. Entonces yo creo que tenemos como sociedad dedicarnos a pensar de lo que se ha hecho en estos 5 años, qué funciona y qué no, concentrar las energías del Estado en eso, que es lo más importante, que es la tranquilidad y la seguridad física de los mexicanos. Carlos, tú mencionabas estados de la República en donde se han mantenido niveles de seguridad y estados de la República que eran seguros donde ahora se incrementan los niveles de inseguridad. Los datos no mienten y mira, por ejemplo, Colima, mencionaste Colima, que era muy pacífico y ahora es explosivo. Baja California, Zacatecas, Sonora, Michoacán, son estados hoy gobernados por Morena. Mira, Sonora es un caso bien interesante porque Sonora había sido un estado rodeado de violencia fuerte, Sinaloa, Chihuahua, Baja, y se había mantenido muy bien. Viene un cambio de gobierno, que además encabeza hoy el gobernador, viene de ser secretario de Seguridad,
tú pensarías que eso sería uno de sus grandes activos y el deterioro ha sido muy notable. Entonces, sí, siempre es fácil culpar, pero cuando estás en el gobierno tu responsabilidad es resolver. Pero ¿hasta qué momento sigue siendo válido culpar y hasta qué momento es necesario asumir una responsabilidad? Porque después, decíamos al principio, después de 4 años y medio de sexenio, yo creo que ya los tiempos de la culpa, de la herencia negra, violenta del pasado, pues ya son más bien del actual, ¿no? Absolutamente, porque además nos prometieron que con esa estrategia el homicidio iba para mediados de sexenio disminuir en 50%. Son palabras del hoy gobernador de Sonora, Pepe. Entonces, por supuesto, en el año 5, estar culpando al pasado es no hacerse responsable del presente. Y cuando se tiene el poder, y el presidente tiene mucho poder, se tiene la responsabilidad, y el presidente ha decidido usar el poder de ciertas formas, y desgraciadamente para el país, en materia de seguridad, estamos muy lejos de lo prometido, a pesar de que las acciones de su plan se han cumplido. Ahí está la Guardia Nacional, ahí está todavía encabezada por militares, ahí está los recursos que necesitaba para ese despliegue. Lo que no está, Pepe, son los resultados. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. En Chiapas, seguimos hablando de este tema porque pues, es inevitable. En Chiapas, más de 1,000 desplazados precisamente por enfrentamientos entre cárteles delictivos como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, comenzaron a regresar a sus hogares, a sus casas. Fueron fuerzas federales y estatales los trasladaron de manera segura a las comunidades del municipio de frontera Comalapa, frontera prácticamente con Guatemala. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas lleva a cabo un operativo para brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas por la violencia. Se les brinda atención psicológica. Fuerzas Armadas resguardan la seguridad en estos momentos en la zona.